Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la historia de la filosofía y hoy vamos a ver la filosofía en la Edad Media. El objetivo de esta clase es el siguiente. Conocemos el pensamiento filosófico de San Agustín y Tomás de Aquino, realizando esquemas conceptuales con responsabilidad y pulcritud. Recuerda, querido estudiante, que este objetivo marca la evaluación que voy a realizar de este tema. Quiero compartir antes de comenzar con el contenido con esta frase de San Agustín, uno de los padres de la iglesia cristiana. Dice, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. El mensaje es completamente claro. En todo momento nosotros tenemos que estar con Dios, porque Él es el que nos da la dirección, Él es el que nos apoya, Él es el que nos da la vida y nos permite ver cada día un nuevo amanecer. Y la segunda frase, trabaja como si todo dependiera de ti. Dios nos ha dado facultades que necesitan esfuerzo para seguir adelante. Uno de esos esfuerzos, queridos estudiantes, es el estudiar. La filosofía en la Edad Media. En la Edad Media la filosofía se divide dependiendo de los autores, en cuatro partes. Filosofía de los padres apostólicos, filosofía de los padres apologistas, la patrística y la escolástica. La patrística y la escolástica son lo más importante, por eso vamos a ver en este video simplemente estas dos partes. Pero una explicación simple y sencilla de las primeras fases de la filosofía en la Edad Media. La filosofía de los padres apostólicos es la filosofía que realizaron los cristianos, los filósofos cristianos, que se supone que eran discípulos de los apóstoles. Y la filosofía de los padres apologistas, aquellos padres que intentaban y terminaron por defender la filosofía cristiana. Luego viene la patrística y la escolástica, que son etapas de la Edad Media importantes y determinantes en la historia. Sin embargo, en la Edad Media, queridos estudiantes, muchos autores dicen no se hizo filosofía, lo que se hizo es teología, porque el centro de toda actividad era Dios. Sin embargo, en varios lugares de Europa, como tú puedes ver en el mapa, España, el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, entre otros países, se desarrollaron filosofías. Acá puedes ver a tres filósofos representantes de estas filosofías, ¿no? Filosofía en la Edad Media. Averroes, Avicena y Maimónides, que eran filósofos de la filosofía oriental en Europa. Y puedes ver ahí los años en los cuales se desarrollaron estos filósofos. Lo que te quiero decir es que la filosofía en la Edad Media no solamente se desarrolló en un solo lugar, que es Italia o Roma, sino en varios lugares del mundo. La primera etapa de la Edad Media, la filosofía de la Edad Media, se llama la patrística. Tiene ese nombre porque deriva de la palabra latina patres, que significa padre. Fueron los primeros filósofos cristianos que defendían la fe ante la filosofía. Los principales representantes son Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana en contra de las religiones paganas. Es decir, la patrística se caracteriza porque los filósofos son considerados padres de la iglesia, padres de la nueva filosofía cristiana, que inició con el nacimiento de Cristo. Nació Cristo y todas las filosofías del mundo, queridos estudiantes, tambalearon.
desde las filosofías cristianas, las filosofías orientales, los filósofos indios, los filósofos árabes, levantaron sus ojos hacia Jesús, hacia Cristo, porque determinó el surgimiento de una nueva forma de pensar, una nueva filosofía que se denominó cristianismo y que duró toda la Edad Media y hasta hoy en día. En la patrística, que es la primera etapa de la Edad Media, de la filosofía de la Edad Media, donde los padres del cristianismo desarrollaron sus actividades, tiene las siguientes características. Defiende las posesiones cristianas ante las posesiones paganas. Considera que el cristianismo es la única verdad. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Aquí puedes ver un avance ya de unificar la filosofía con la fe, el razonamiento con la fe. Ya empezamos a dejar los enfrentamientos del conocimiento y unificarlos. Entonces, una de las posiciones fundamentales de esta filosofía en la Edad Media, en la patrística, es que se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Fíjate qué interesante la frase. Explicar de manera racional la fe. Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre. Y acá el principal representante de la patrística, entre muchos otros, es San Agustín de Hipona. San Agustín fue el principal representante de la patrística, de este primer periodo de la filosofía en la Edad Media. Nació en África, en Argelia, en 354. Tuvo una vida desordenada hasta los 17, 18 años, era muy irascible. Sin embargo, pudo más su afán de conocimiento y se encaminó hacia la filosofía cristiana. Antes de pertenecer a la filosofía cristiana, estuvo en varias sectas donde aprendía el conocimiento San Agustín. Entonces acá podemos ver sus principales facetas de su biografía. Se convirtió en padre de la iglesia, fue doctor de la iglesia, escribió bastantes libros que fueron fundamento para mantener la filosofía cristiana y fue canonizado. Antes el ser canonizado no era decisión de las autoridades superiores de la iglesia, sino por aclamación del pueblo. La escolástica. La escolástica es la segunda parte de la filosofía en la Edad Media. La primera fue la patrística. En la patrística el principal representante fue y es aún San Agustín de Hipona. La segunda parte se llama la escolástica. La escolástica deriva de la palabra latina escola, que significa escuela. Significa el saber cultivado en las escuelas medievales. Entonces, esta etapa es bien importante porque determina un cambio trascendental en la filosofía cristiana. Se desarrolla a partir de los siglos XIII hasta el XV. ¿Qué es la escolástica? Etimológicamente, la palabra escolástica viene de escola, ¿no? Que significa saber, el saber que se cultiva en las escuelas. Miren, la humanidad y los historiadores denominan a la Edad Media como la época del oscurantismo, pero paradójicamente es la edad donde surgen las universidades. Una vez que surgen las universidades, el afán de conocer natural de todos los hombres, su curiosidad,
y el tratar de explicar las cosas que suceden, llevan a formar un método y contenidos de esta filosofía cristiana, de la escolástica. Veamos estos principales aspectos. Todo lo que se enseñaba en la escolástica estaba fundamentada en la fe. El tema era Dios, su existencia, el ser y los seres. Tenía una metodología, ¿no?, que se basa en dos momentos. Se llama lectio, la primera, y disputatio. La lectio es como las clases que tenemos en las escuelas. El profesor da la clase. Esa es la lectio. Y la disputatio es que no terminaba solo en la clase, sino que se hacía un debate, un diálogo, una disputa de posiciones en las escuelas, en las universidades. Esa es la metodología que se enseñaba en la escolástica. Repito una vez más, muchos no lo llaman filosofía, lo llaman teología. Bueno, la literatura también estaba sistemáticamente ordenada. Los textos que tenían corresponden a los métodos que se usaban: comentarios, cuestiones y sumas. Entonces, fíjate que en la escolástica, en la enseñanza de la fe del cristianismo estaba estrictamente organizada, sistemáticamente organizada. Tomás de Aquino es el principal representante de la escolástica, la segunda parte de la filosofía de la Edad Media. Tomás de Aquino nació en Italia, en Rocaseca, y estudió en varias universidades y también fue maestro de varias universidades. Fue famoso por sus traducciones de los libros de Aristóteles, incluso aquellos libros que estaban prohibidos. Trabajó en las universidades de París. Su principal aporte de la amplia biografía de Tomás de Aquino es el trabajo que hizo para unificar la razón con la fe, para unificar la teología con la filosofía. Sin duda el aporte de conocimiento, de ética, de antropología de Tomás de Aquino es y ha sido y será fundamental para la construcción de nuevos conocimientos. La filosofía de Tomás de Aquino rescata el conocimiento de Aristóteles. En la Edad Media estaban prohibidos los textos griegos. Sin embargo, el surgimiento de las universidades y las escuelas y la necesidad de poder conocer sobre la filosofía de los griegos y relacionarlas con la fe hicieron que estos textos de los griegos que estaban justamente en griego se traduzcan al latín y el conocimiento empezó a crecer. Bueno, aquí tenemos 4 aspectos que cuando hemos visto a Aristóteles se repiten casi de manera similar con Tomás de Aquino. Por ejemplo, la naturaleza y física. Fíjate que en la naturaleza y física dice: las sustancias materiales están compuestas de materia y forma, ¿no?, tal como lo decía Aristóteles. En la teología dice: acepta la prueba aristotélica de la existencia de Dios a partir del movimiento. En la antropología, el hombre está formado por cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo es la materia y el alma es la forma, recuerda a Aristóteles. En la ética, al igual que Aristóteles, dice Tomás de Aquino que la felicidad es el fin último. El hombre busca felicidad. Y dice: la naturaleza es el fundamento de la ética. Las normas morales se basan en la naturaleza humana. Estas características son las que Tomás de Aquino rescata de la filosofía griega, especialmente de Aristóteles. Un aporte importante de Tomás de Aquino es la relación entre fe y razón.
Tomás dice que no puede existir dos verdades, es decir, la razón una verdad y la fe otra verdad. No es así. Plantea de que el razonamiento está exagerando. Simplemente existen dos formas de conocer la realidad, dos formas de conocer la verdad. Una es la verdad inteligible y demostrable. Es aquella verdad que se conoce sin necesidad de la presencia de la revelación divina. Es decir, como conocer una mesa, conocer una silla. Son verdades que Tomás de Aquino llama verdades inteligibles y demostrables. Y existe otra verdad que es la verdad inteligible, no demostrable. Quiere decir que es una verdad que se puede conocer, pero que no se puede demostrar. Y solo se puede conocer mediante la revelación. Esas son las dos formas de llegar a la verdad inteligible demostrable y la verdad inteligible no demostrable. Y concluye que la fe ayuda a la razón permitiéndole acceder a verdades inaccesibles para ella. Bien, sigamos con la filosofía de Tomás de Aquino. El ser y los seres. Dice. El término ser, dice, no puede ser aplicado unívocamente referido a Dios y a los seres. Solamente Dios es el ser y los demás son seres. Y son seres porque existe un ser superior, quien los ha creado. Entonces, acá quiere afirmar Tomás de Aquino de que existe un solo Dios y ese Dios es el creador del mundo. Dice que un ser es creado significa su existencia no depende de él, sino de un ser superior. Y se distingue dos aspectos. Esencia, lo que las cosas son, dice, y existencia, perfección que hace que las cosas sean. ¿No? Si tú lees estos términos con mucho detalle y los comparas con lo que decía Aristóteles, vas a encontrar que encuentra mucha similitud. Es más, Tomás de Aquino ha leído muy bien a Aristóteles para poder explicar la existencia de Dios. Que Dios es creador significa que Dios es esencia, existente, acto puro, inmaterial y simplicidad absoluta. Esa es la diferencia, queridos estudiantes, entre el ser y los seres según Tomás de Aquino. La existencia de Dios. Tomás de Aquino busca pruebas, así como Aristóteles lo hacía, para demostrar la existencia de Dios. Hay pruebas a priori, dice, a priori, y hay pruebas a posteriori. Las pruebas a priori son ideales, las pruebas a posteriori son con la experiencia. Bien, uno de los argumentos para que exista Dios es el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo dice que mediante el razonamiento, al igual que hacía Platón, demuestra la existencia de Dios porque dice, si hay un Dios perfecto, exacto en tiempo y en espacio, y las cosas existen también acá en esta tierra, cosas perfectas y exactas, entonces tiene que haber un Dios que haga las cosas con esa perfección. Bueno, San Anselmo tiene su posición que utiliza la lógica para poder demostrar, utiliza un silogismo para poder demostrar la existencia de Dios como prueba a priori, es decir, ideal, intelectual, mediante el razonamiento. Y la prueba a posteriori es la experiencia. Y la prueba más clara que vamos a ver enseguida es la prueba de Tomás de Aquino, las vías de Tomás de Aquino, que son 5. Entonces, para demostrar la existencia de Dios, Tomás de Aquino toma pruebas a priori y pruebas a posteriori. Bien, acá vamos a ver la prueba a posteriori de Tomás de Aquino, ¿no? Dice, hay 5 causas, 5 vías que demuestran la existencia de Dios.
el movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y la finalidad. Estos elementos que tú ves acá están explicados en un texto Word que te estoy enviando. Tú lo vas a leer con mucho detenimiento para poder entender el planteamiento. Te voy a explicar una de ellas. La primera, el movimiento. Tomás de Aquino plantea de que todas las cosas tienen movimiento, al igual que Aristóteles dice, nada está estático, todo se mueve. Pero para que las cosas se muevan, es necesario un motor, algo que los mueva. Por ejemplo, al hombre nos mueve el corazón, que es un motor que está en funcionamiento y que hace que se muevan los otros organismos. Si el corazón fallaría, el hombre ya no se movería. La tierra también se mueve. La tierra. El mundo se mueve. El sistema solar se mueve. Y para que la tierra, el sistema solar, las estrellas, las galaxias se muevan, necesitan de un motor. Y ese motor ya no puede tener otro motor más grande, sino es un motor interminable. Y ese motor que mueve todo se llama Dios. Así explica Tomás de Aquino para poder demostrar la existencia de Dios. Y así el número 2, el 3, el 4 y el 5 tiene su explicación que tú lo vas a poder leer en el texto Word que te voy a enviar. ¿Qué piensa Tomás de Aquino del hombre? La antropología atomista. El hombre, dice, está compuesto por materia y alma. La materia es el cuerpo y la forma es el alma. No existe dualismo entre alma y cuerpo. ¿Se acuerdan que Platón decía, el alma está aprisionada en el cuerpo del hombre? No, no, no. Tomás de Aquino dice, no es así, sino que el cuerpo, cuando llegue la resurrección, la segunda llegada de Jesucristo, transfigurado, se unirá nuevamente al alma. El alma es inmortal. Entonces, cuando el cuerpo muera y resucite, se unirá nuevamente al alma. Fíjate cómo contradice completamente a Platón. Dice, el alma necesita de un cuerpo para ejercer sus funciones. En este caso te está mostrando que alma y cuerpo se complementan. También dice que el alma puede subsistir sin el cuerpo. Sí, dice, pero solo una parte de ella, la parte del conocimiento, la parte del entendimiento. Esa es la que puede subsistir sin el cuerpo. Las otras acciones que tiene el alma necesitan del cuerpo. Características del alma. Tomás de Aquino tiene las siguientes características del alma para determinar las acciones del hombre. Es una sustancia inmaterial que puede existir fuera del cuerpo. Es inmortal. Es única. ¿Por qué planteas única? Porque si tú lees algunos otros autores en Grecia y en la Edad Media, varios autores dicen que el alma tiene varias características y tiene varias partes. Y las características del alma tienen diferentes funciones. En este caso, Tomás de Aquino dice que es única. Creada, dice. Toda alma es creada por Dios. Dotada de entendimiento y voluntad. Es así, ¿no? Tomás de Aquino plantea que el alma busca el entendimiento y te da la voluntad para hacer las cosas correctas. Si tú te fijas, tiene bastante relación con la posesión de alma de Sócrates. Sócrates dice que el alma es buscar la virtud y buscar la virtud es buscar el conocimiento. Bien, aquí tienes un esquema, tipos de alma y sus funciones, ¿no? El hombre, en los hombres el alma es intelectiva, entendimiento, voluntad. En los animales el alma es sensitiva. En las plantas el alma es vegetativa. Para Tomás de Aquino, el alma es única. El conocimiento. Tomás de Aquino plantea que el conocimiento es empírico,
Quiere decir que el conocimiento ha de partir de el uso de los sentidos. A diferencia de Platón, fíjate, y otros filósofos que dicen que el conocimiento empieza en el razonamiento. Los sentidos nos pueden engañar, nos pueden confundir. En cambio, el razonamiento, el pensamiento no. ¿Ah? Y Tomás de Aquino, fíjate que está en desacuerdo con esa posición. Por eso se llama empirismo tomista. El término tomista se refiere a Tomás de Aquino. Entonces plantea que el conocimiento parte de la sensibilidad, de los sentidos. No existe ningún tipo de ideas innatas. Es decir, el hombre no puede nacer con un conocimiento, sino que las va construyendo a partir de la relación con la realidad. Tipos de conocimiento. Existe un conocimiento sensible, dice, que es el punto de partida de todo conocimiento. El ser humano capta la realidad a través de los sentidos, los introduce al cerebro y con la participación de la imaginación, del sentido común, de la memoria, construye un nuevo conocimiento. Y existe un conocimiento abstracto, dice, ¿no? Que se ejecuta en dos etapas o en dos operaciones. El entendimiento agente y el entendimiento paciente. Entonces, si tú ves, Tomás de Aquino ha planteado también el tipo de conocimiento. ¿Cómo es que conoce el hombre? Y ahí vas a ver que existe un empirismo tomista y clasifica los conocimientos en sensible y un conocimiento abstracto. También habla de ética y está fuertemente influenciada por la ética y el pensamiento de Aristóteles. Para Tomás de Aquino, la felicidad es la relación directa con Dios, el conocer a Dios. Esa es la felicidad, es el fin último del hombre. El hombre busca felicidad. En la ética tomista, ese es el concepto de felicidad. La contemplación mística de Dios. Mística quiere decir esa relación que uno quiere tener con Dios. Distingue dos tipos de virtudes, al igual que Aristóteles. Recuerdan que Aristóteles decía que son éticas y dinoéticas. En cambio, Tomás de Aquino dice que son teóricas y morales. La teórica es la contemplación divina, es decir, el conocimiento de los principios de Dios, y las morales son los hábitos que el hombre realiza utilizando el razonamiento. El conocimiento de la naturaleza humana nos proporciona normas morales, plantea Tomás de Aquino. Plantea de que existen normas y reglas naturales que están en la naturaleza y que alcanzan a todos los hombres. Estas leyes naturales no son cumplidas por todos y los distingue tres tipos. La tendencia a la conservación de la propia vida y de la especie, la tendencia a procrear y la tendencia al conocimiento de la verdad y la vida en sociedad. En esta diapositiva está un resumen de la ética de Tomás de Aquino. También habla de normas y plantea la existencia de dos tipos de normas. Una ley natural que está en la naturaleza, que la naturaleza lo ha implantado y que los hombres lo conocen pero no lo cumplen. Y se refiere a la existencia, por ejemplo, el instinto de conservación de la vida. Es una ley natural. Y plantea la existencia de una ley positiva. Esta ley positiva está redactada por los hombres. Es una ley que te invita a cumplir reglas para conservar a la sociedad y para limitar el accionar de la ley natural. El hombre es un ser social, por lo tanto, esa relación social tiene que estar normada y reglamentada. A esa se llama la ley positiva. Entonces, dos tipos de normas según Tomás de Aquino: la ley natural y la ley positiva. Tomás de Aquino también habla de la política y
es la política atomista. Tiene ideas interesantes. Vamos a ver, entre muchas otras, algunas de las que podemos rescatar para tener conocimiento de la filosofía de Tomás de Aquino. Dice, el hombre es un ser social. Como ser social, la sociedad tiene fines, tiene principios, tiene objetivos. Y plantea uno material y otro trascendental. Toda sociedad tiene un objetivo material y el otro trascendental. El objetivo material es la subsistencia misma del hombre. Y el objetivo trascendental de la sociedad es el conocer a Dios, conducir a las personas al conocimiento de Dios. Esos son los objetivos principales que tiene la política tomista, la visión tomista, la visión de Tomás de Aquino. Dice, el Estado es una institución natural que tiene intereses, que tiene objetivos, pero los objetivos de un Estado tienen que estar debajo de los objetivos de una iglesia. El fin de la iglesia es más elevado que el de cualquier Estado. Fíjate qué interesante la política tomista. Como tú verás, es estrictamente teocéntrico. Sigamos con la filosofía de Tomás de Aquino, la política. ¿Cuáles son las principales ideas de Tomás de Aquino respecto a la política? Fíjate, si una ley es injusta, dice, los sujetos, los individuos de la sociedad, el hombre no está obligado a cumplirlos. Y plantea además que un gobierno tiene que ser justo. Si el gobierno es justo, muestra democracia observante de la ley, cumplimiento de la ley, muestra aristocracia y monarquía. Fíjate, monarquía. En la Edad Media la monarquía era completamente natural. Y si el gobierno es injusto, entonces la democracia es demagógica. Existe oligarquía y tiranía. Hasta acá, queridos estudiantes, es un resumen, un pequeño resumen de la filosofía tomista, de la filosofía de Tomás de Aquino. Hemos visto a un principio a San Agustín, que es representante de la primera etapa de la filosofía de la Edad Media, que se llama patrística, y posteriormente hemos visto a Tomás de Aquino, que es representante de la escolástica, que es la segunda parte de la Edad Media. Bien, ahora te invito a realizar la tarea, que es sencillito, pero tenemos que leer. Puedes ayudarte para hacer la tarea del texto que te envié, que es Filosofía para Principiantes, o los textos que te estoy enviando ahora, que es de Tomás de Aquino y de San Agustín. Tienes que leer los textos y realiza una infografía de San Agustín, una infografía. Hazlo en PowerPoint, ya sabes lo que es una infografía, hazlo creativamente. Y de Tomás de Aquino, haz un mapa mental, ¿no? Entonces diviértete haciendo esas tareitas porque el manejar colores, líneas es muy interesante. Entonces tienes que presentar 2 diapositivas. Si no tuvieras una computadora o estás en provincia, tienes dificultad, entonces realiza el trabajo en tu carpetita y envía la fotografía.